más importante, Paraguay en estos momentos es un tubo de ensayo de cómo acabar imponiendo de la manera más intolerable y mediante una injerencia absolutamente inaceptable esa agenda globalista y esa ideología de género. Cómo hacerlo desde arriba, cómo hacerlo recurriendo no a lo que son los usos diplomáticos, sino a una imposición contraria al derecho internacional y además hacerlo sin tener en cuenta la soberanía, la independencia y la libertad nacional del Paraguay. Hizo a condicionarse, a subordinarse la ayuda que entregaba a Estados Unidos a que tú incorporaras dentro de tu ordenamiento jurídico interno el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera. Y hubo naciones, y sigue habiendo naciones, que se han negado, y además yo diría que se han negado con un grado de valentía y de gallardía que uno esperaría en naciones más poderosas y más ricas, que sin embargo han capitulado antes. Totalmente. Hace unos meses hay una reunión de la administración Biden, de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de las naciones africanas. Y en esa reunión la administración Biden, con Naciones Unidas y la Unión Europea de acompañantes, comunican a las naciones africanas que van a pasar mucho hambre, que hay escasez de alimentos y que están dispuestos a enviar alimentos a esas naciones africanas si las naciones africanas aceptan la ideología de género. Es decir, usted legaliza el aborto, usted legaliza el matrimonio homosexual, etcétera, y no se preocupe que el trigo va a llegar a su país. Y la respuesta de todas las naciones africanas, como un solo hombre, fue: mire, no se preocupe que ya encontraremos el trigo en otro sitio, pero nosotros somos naciones libres, independientes y soberanas y usted no nos va a imponer la legislación que quiere. En el año 2016, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se aprobó en la ONU la creación de la figura de un experto independiente para la defensa del colectivo LGBT. Es este señor que ustedes ven acá. Su nombre es Bitit Montamborn. En el año 2017, este señor dijo que los derechos del LGBT son fundamentales y están por encima de los derechos de libertad religiosa. Y como los derechos de libertad religiosa no son fundamentales, pueden ser eliminados. En el año 2019, el señor Bitit fue sustituido por Víctor Madrigal Borlós. Y este señor, en un informe oficial de la ONU, hizo un llamamiento a los gobiernos a luchar contra las religiones que no abrazan al LGBT. Analízalo bien. La persecución sí ha comenzado y va a venir de manera jurídica, de manera legal, desde el Estado, porque la ideología de género no solo pretende lavarle el cerebro a las nuevas generaciones. Esa etapa se llama adoctrinamiento. Y hay algunas naciones que todavía estamos en la etapa de adoctrinamiento. Ya sea porque el gobierno de turno no está muy de la mano con las Naciones Unidas o porque están dormidos en el proceso. Pero desde la Corte Interamericana de Derechos ya hay un dictamen para toda Latinoamérica para que se impongan todas estas cosas, te gusten o no te gusten, sean tus valores o no. Esto será una imposición jurídica. La intención es precisamente cambiar la constitución en cada país. Eso fue lo que dijo el señor Víctor Madrigal Borlós en su último informe hace un par de semanas, llamando la atención de los estados a que cambien su constitución para que incluyan todas estas cuestiones. Y cuando esto no va con tus valores cristianos, serás perseguido por el Estado a causa de lo que tú crees. El último informe le ha parecido aberrante a muchos especialistas, mucho más cuando se trata de igualdad, porque se supone que esa es la idea de los derechos humanos, darle igualdad a todos. Sin embargo, se ha realzado a los trans por encima de las mujeres, a tal grado que el señor Madrigal dice que es mentira que favorecer al trans en los deportes es un atentado contra las mujeres.
Los hechos dicen otra cosa. Las estadísticas muestran que hombres están operándose para poder participar en deportes en la rama femenina. Y por favor, esto todo el mundo lo entiende. Por naturaleza, el cuerpo del varón es diferente. No es que sea mejor, simplemente es más grandulón, más fuerte. Sus músculos son muy diferentes. Y cuando metemos hombres a competir contra las mujeres en asuntos de deportes, hay una gran desigualdad. Pero para este señor no hay ninguna desigualdad. Y él está en contra de todas las personas que hagan este tipo de observaciones. Y si usted comienza a decir que hay una desigualdad en esa competencia, usted podrá ser perseguido e iría a la cárcel si se llegan a aprobar todas estas políticas en nuestros gobiernos. Durante un momento, supóngase que usted tiene unas personas que cree que las niñas merecen un lugar aparte, como un baño solo para niñas. Y usted está en contra de que hayan personas trans que entren a ese mismo baño. Bueno, usted va a ser perseguido si se llegan a aprobar todo este tipo de normativas. ¿Ya le podemos llamar persecución o todavía le tenemos que llamar conspiración? El experto independiente además insiste en que esto debe enseñarse desde las escuelas, con todas las fuerzas desde el sistema educativo, a todos los niños. ¿Ya le podemos llamar imposición? Y para que nos quede clara la persecución, el informe de la ONU dice así, y cito, 92. El experto independiente recomienda que los estados redoblen sus esfuerzos para desmantelar cualquier vestigio de patologización en relación a la orientación sexual o la identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu grupo de jóvenes, tú o tu iglesia, consideran que este tipo de cosas no están bien y tratan de ayudarle a una persona como si se tratara de una patología, o sea, tratan de ayudar a alguien que está mal, el Estado debería detenerte, el Estado debería penalizarte, el Estado debería meterte en la cárcel. ¿Ya le podemos llamar persecución? ¿O todavía le tenemos que llamar conspiración? No es una conspiración. Querida humanidad, esa es la realidad. No solo se está adoctrinando a los niños y a los jóvenes por un lado, sino que también por otro lado se preparan todas las herramientas jurídicas y constitucionales para imponer esto por la fuerza. Y cuando se imponga por la fuerza, todos aquellos que opinemos diferente seremos perseguidos, penalizados, encarcelados y quién sabe qué cosas más. La ONU analizará la libertad religiosa de cara a la ideología de género. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revisará un informe sobre las contradicciones percibidas entre la libertad de religión y la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esto ocurre ya que el pasado 15 de enero, Víctor Madrigal Borlós, especialista independiente de la ONU, realizó una serie de peticiones al organismo. El analista sostiene que enviará recomendaciones a los estados y otras partes interesadas relevantes para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos para proteger y permitir que las personas LGBT busquen la felicidad, ejerzan y disfruten todos sus derechos humanos. Además afirma que las narrativas religiosas y espirituales se han utilizado a lo largo de la historia para promover, permitir y tolerar la violencia institucional y personal y la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género, real o presunta. Tras conocer esta noticia, el Instituto de Libertad Religiosa ha declarado que esto podría conllevar a que la ONU adopte medidas que deriven en una persecución por la fe, ya que la Biblia condena expresamente la práctica homosexual, así como cualquier relación que no implique matrimonio entre un hombre y una mujer. Además, el instituto ve en la frase narrativas religiosas espirituales de Borlós como una crítica apenas velada de la enseñanza bíblica sobre la familia y la sexualidad. Sostienen que si la ONU adopta la postura del especialista, podría promover políticas contrarias a la predicación cristiana en el mundo en aras de proteger la ideología de género.